Los años que he vivido en Europa son ilusorios. Yo estaba siempre y estaré en Buenos Aires. Jorge Luis Borges, Arrabal. Querida Buenos Aires, empiezo a escribir esta carta sentada en un café de los que me gustan, en la poesía de San Telmo. Hoy tenía un taller de literatura, radio y voz, pero la profesora tuvo que cancelar porque estaba enferma. Así que hice lo que me gusta, recorrerte. Desde que llegué no había venido a San Telmo, entonces enfilé para el subte, me bajé en Catedral, caminé por Defensa hasta Avenida San Juan y me metí en el Museo Moderno. Había una exposición sobre teatro. Esto es teatro, sobre la movida de los 60 y los 70, sobre el Instituto Di Tella, sobre figuras como Griselda Gambaro, Nacha Guevara, Batato Barea, Alejandro Urdapilleta. Había mucho material de archivo, cuadernos de Batato, fragmentos del Desatino de Gambaro leídos por Cristina Vanegas. Arriba, otra sala dedicada al periférico de objetos. Sentí que leía una historia que me es conocida. Me sentí, de nuevo, parte. Palpé un tejido que me era familiar, el de nuestro acervo, de nuestra cultura nacional. Acá parece fácil. Volver a ser parte, entender los códigos, entender el impacto de ciertas movidas como el Di Tella o el periférico. Salgo y estoy indecisa. Es temprano y quiero merendar, pero no sé dónde. Doy vueltas, voy hasta Independencia, Estados Unidos, Chacabuco, vuelvo hasta San Juan, doy rodeos. Entro al café de las máscaras, que me gusta mucho, pero adentro no hay lugar, y para el patio está fresco. Voy a la poesía, los notables no fallan. Voy al salón del fondo, pido un café con leche con medialunas y despliego lo que soy. Mi libreta verde, mi libro de María Casares, mi pluma. Empiezo a escribir. Estoy sentada y ubicada. Sé cómo moverme y, lo más importante, dónde ubicarme. Adrienne Rich tiene un texto por ahí sobre la política de la ubicación, y se refiere a lo importante que es analizar el lugar desde donde una habla, y pienso yo también, desde donde una se ubica. Pienso en que hay ciudades donde es más fácil ubicarnos y otras en las que no, y hablo de la ubicación en tanto orientación. Orientarse en una ciudad, decía Benjamin, no es tanto mérito como saber perderse en ella, sino en tanto posicionarse. ¿Dónde me ubico? ¿Dónde me siento? ¿Dónde me pongo? Pienso que parte de mi malestar del otro lado del charco fue justamente eso, el no saber dónde ponerme, el no encontrar la mesa, el café, la calle desde la cual posicionarme, observar, escuchar, respirar, vivir. Acá todo eso es natural, y volver a esos gestos me reconforta. Te recorro Buenos Aires con mis pies, con mis manos, con mis amigas. Te recorro con nuestro castellano rioplatense en todos sus matices. Y te recorro, por supuesto, con los textos. En la obra de teatro Cineastas de Mariano Pensotti, uno de los personajes dice: no vemos ciudades, vemos ficciones de ciudades. Nunca conocemos realmente los lugares por las vidas de sus habitantes. Las conocemos por su producción ficcional. Por eso voy a Borges, quien en fervor de Buenos Aires decidió fundarte míticamente y eligió Palermo como lugar de esa fundación. Releo las estrofas que dicen: una manzana entera pero en mitad del campo, presenciada de auroras y lluvias y sudestadas. La manzana pareja que persiste en mi barrio. Guatemala, Serrano, Paraguay, Gurruchaga. Y los versos finales de ese poema. A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires. La juzgo tan eterna como el agua y el aire. Eterna e infernal, caótica, hostil, desigual, inmensa, efervescente. El otro día organicé un encuentro de lectura con un grupo increíble de mujeres a las que les propuse que te narráramos. Leímos textos de autoras y autores que han escrito sobre vos y luego las animé a que escribieran ellas mismas su propia versión de la ciudad, guiadas por consignas disparadoras. Primero hicimos una lluvia de ideas para volcar palabras que asociaran a la ciudad. Estos son algunos de los términos que salieron, de las palabras con las que te caracterizaron.
Humedad, movimiento, sorprendente, atestada, espalda al río, ruidosa, cosmopolita, cultura, melancólica, jacarandá en flor, fileteado porteño. Yo agregué una sola palabra: hogar. Recorrerte es un modo de saldar un año de ausencia. Recién me doy cuenta cuánta falta me hiciste ahora que, sentada, revisito todas las calles que vengo caminando desde que volví. Voy con las aguafuertes porteñas de Roberto Arlt a una que se llama El placer de vagabundear. Dice Arlt: los extraordinarios encuentros de la calle, las cosas que se ven, las palabras que se escuchan, las tragedias que se llegan a conocer. Y de pronto la calle lisa y que parecía destinada a ser una arteria de tráfico con veredas para los hombres y calzada para las bestias y los carros, se convierte en un escaparate, mejor dicho, en un escenario grotesco y espantoso donde, como en los cartones de Goya, los endemoniados, los ahorcados, los embrujados, los enloquecidos, danzan su zarabanda infernal. Buenos Aires infernal. Buenos Aires oscura cuando salgo de la poesía y ya es de noche y refresca porque todavía no es primavera y hace fresco y ando atenta, camino rápido para llegar al subte y camino y observo. Sigue Arlt. Las tiendas, los letreros luminosos, las casas quintas, todas esas apariencias bonitas y regaladoras de los sentidos se desvanecen para dejar flotando en el aire agriado las nervaduras del dolor universal. Y del espectador se ahuyenta el afán de viajar. Más aún, he llegado a la conclusión de que aquel que no encuentra todo el universo encerrado en las calles de su ciudad, no encontrará una calle original en ninguna de las ciudades del mundo. Todo el universo encerrado en las calles de su ciudad. Eso decía Arlt en esta aguafuerte de los años 20, y en los años 40 Borges le hace encontrar a Borges personaje, el Aleph, en un sótano de la calle Garay. A mi exnovio no le gustaba Buenos Aires, no le gustaban sus ruidos, su caos. Él quería volver a su pueblo de los Alpes en Italia, y cuando conversábamos sobre el origen, el mundo, la ubicación, él me decía: en la naturaleza está todo, haciendo referencia a que en ese pueblo de la Brianza estaba para él el universo entero. Yo le retrucaba diciendo que para mí en la literatura está todo, pero si tuviera que trasladarlo a lo geográfico, compruebo que en un punto es acá para mí donde gravita esa eternidad, esa yuxtaposición que Borges describe tan bien con la enumeración de todas las cosas que Borges personaje ve al ver el Aleph. Ya conté esto en otro episodio del podcast, el primero, pero una vez un alumno me preguntó al final de una clase de literatura qué era para mí el Aleph, y me dijo que para él la cuestión era que algo o alguien te hacía sentir eso, te hacía sentir el Aleph. Y yo sé perfectamente qué personas en mi vida me hicieron sentir así. La última de ellas fue en un encuentro muy reciente. Pero recién hoy ahora, escribiéndote esta carta a Buenos Aires, puedo verbalizar que vos sos un lugar que me hace sentir eso. Me haces sentir el Aleph. Quiero reflexionar un segundo sobre el género epistolar, sobre el gesto de esto que estoy haciendo, el estar escribiéndote una carta, el hecho de estar personificándote para hablarte, escribirte a vos que no me vas a leer, ni responder, ni escuchar. Esto es obviamente un gesto de desdoblamiento, una artimaña discursiva para justificarme a mí misma el hecho de hablarme, para poner orden al pensamiento, para no estar sola hablando en casa mientras me preparo el café, lavo los platos, pongo el lavarropas y termino de ordenar los vestigios del regreso. Recuerdo un libro que leí en 2024 antes de viajar a España, un intercambio epistolar entre la filósofa Esther Díaz y la cineasta Albertina Carri. Es una compilación de mails que ellas se mandaron durante la pandemia y que se publicó en caja negra con el título de Las posesas. En la carta del 15 de junio del 21, Albertina Carri escribe lo siguiente desde Berlín. La carta es el tiempo corrompido, un consenso entre el presente habitado desde la pérdida y lo real sosteniendo la ausencia. Para escribir una carta hay una distancia geográfica, política o cruel, pero siempre está arreciada por alguna forma de la pérdida. Y en ella se involucra un nuevo tiempo, el futuro, el tiempo de la persona a quien está dirigida esa carta. Ese tiempo, como se sabe, no existe, es un oxímoron. Pienso en cómo esto puede aplicarse a la situación de escribirle una carta a una ciudad en la que estoy ahora. No aplica entonces la distancia geográfica.
Estoy en Buenos Aires, estoy acá. ¿Hay pasado? Si esto es puro presente, si estoy acá, aquí y ahora. ¿Será acaso esta carta una purga de la ausencia, un canal para vehiculizar toda esa distancia real e imaginaria que sentí durante un año? ¿O será que escribiendo esta carta estoy también hablándole, en diferido, a ciertas personas que quedaron del otro lado del océano? ¿Será en lugar de la pérdida, la recuperación, el reencuentro, la cifra de esta carta? Dice más adelante Carrie: en la carta se pacta un duelo. Son las rémoras de un vínculo, feliz o tortuoso, posible o imposible, pero vínculo sellado por esas cartas. El documento de que una relación existió, aunque sea en la fantasía de una de las partes. La fantasía radica, en este caso, en la personificación. ¿A quién le escribo de verdad cuando digo que te escribo a vos, Buenos Aires? ¿Es un modo de hacer las paces con las versiones que quise ser allá y que no fueron? ¿Es acaso un modo de confirmar y decir, esta soy yo? Ojo, mi versión de acá me gusta. A mí me gusta acá. Gabriela Borrelli cita mucho esta frase, que pertenece a la obra de teatro de Nelly Fernández Tiscornia, Made in Lanús. Es una obra que pone en juego el dilema entre irse y quedarse en la Argentina. Personajes que se fueron, los que se quedaron, y uno de ellos dice esa frase, a mí me gusta acá. Cuando digo que me gusta acá, la gente se desilusiona. No mi gente más cercana, pero me refiero a esa línea de relaciones que solemos denominar conocidos, ¿no? Gente conocida. Me reencuentro con personas durante estos días acá en la calle y me dicen cosas como, ¿te hacía en Europa? ¿Ya volviste? ¿No querías quedarte? ¿Por qué no te quedaste allá? Antes intentaba justificarme. Después entendí que no tengo que justificar por qué volví, ni explicar que esta vuelta no necesariamente es definitiva. Ya no me enrosco en relatos sobre lo que fue mi año allá, ni sobre mis próximos pasos, ni sobre lo que estoy planeando. Ahora me quedo en silencio. El silencio suele incomodar a la gente, muchísimo. Entonces callan y dejan de preguntar. Vos no me preguntás nada, Buenos Aires. En tus calles soy anónima. Entro a los galgos o a la poesía o a los cafés más chetos de especialidad y no me preguntás nada, ni por qué vuelvo, ni por qué me fui en su momento. Tampoco me preguntás si me voy a quedar para siempre, ni si me voy a volver a ir. Me dejás estar, sentada con un libro, con mi cuaderno, me dejás mirar la vida pasar. Por eso te quiero. Porque te quiero tanto, te traigo un fragmento de Diario de Aterrizaje de Laura Ortiz Gómez. La narradora vuelve a Bogotá, su ciudad de origen, luego de haber estado en Buenos Aires por varios años. Describe sus primeros tiempos en la ciudad de esta manera. En mi primer invierno sentí la intemperie y el desamparo. Viví en San Isidro en la casa de la madre de F por algunos meses. Caminando por el barrio, desprovista de mamá, no soportaba ver a las señoras rubias que merendaban con sus hijas. Tan rubias y tan nice. Lloraba de frío. No tenía cómo comprarme un abrigo decente. El mundo me había expulsado y las señoras chetas eran la viva imagen de esa expulsión. Otras veces lloraba en la cama, con arranques de mamitis. ¿Cómo a mis 30 años podía sentirme tan diminuta? Allá yo también lloraba. Lloré noches enteras, me sentí diminuta. Acá en Buenos Aires lloro también, lo sabes muy bien. Si habré llorado y lloro en mi cama, en las calles, en tus pasajes y galerías tan bien descritas por Cortázar, sobre todo en el cuento del otro cielo. Lloro en el subte, en el bondi, en los pasillos del CCK. Lloro, pero no me siento diminuta, y esa cuestión de escala lo es todo. Claro que no es que comulgo con todo lo que hay. Escucho opiniones con las que no estoy de acuerdo, me cruzo con gente con la que ideológicamente no podría tener nada en común. Además, Buenos Aires, estás triste, estás difícil. La Argentina está en un momento difícil y que me duele. Pero paradójicamente estoy en tierra firme estando en vos. Entonces el desacuerdo, el disenso, la diferencia, la dificultad, se viven de otro modo. Se viven desde lo común, desde la vuelta a una comunidad. Cierro esta carta que nunca vas a leer, Buenos Aires, con un párrafo que le escribí a un amigo que me sostuvo mucho durante mis meses en España. Nos mandábamos mails y en uno de esos mails le dije que este viaje implicaba para mí transformar el punto de partida en horizonte, entregarme a un curioso juego óptico, la tierra que se diluye,
lo firme que se evapora en una fervorosa expansión paralela. Una potencial vida en otra vida, gajos nuevos que se abren. Gracias por recibirme, gracias por no preguntar. Te veré en tus calles, Soledad.